Muy bienvenidos, amigos y hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les saludamos y les invitamos a compartir este tiempo en la gracia del Señor. El Señor nos ha permitido volver a reunirnos por su gracia de esta forma en este día domingo, un día de bendición, un día hermoso que nos ha dado el Señor, ¿no? Quiero recordarles que tal como se nos ha indicado antes, este día domingo es un día en que primero se reúne la familia, como cada día de la semana esperamos. Este es un día, entonces se reúne la familia, muy bien. Luego es el día en que, a continuación de escuchar, de ser alimentados por la palabra del Señor, entonces traemos al Señor aquellas ofrendas y diezmos que el Señor ha puesto como gratitud en nuestros corazones. Así se nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que terminada la palabra y viene un tiempo de cánticos en la familia, ¿verdad? Un tiempo de alabanzas. Y ahí los hermanos que están en la familia a cargo nombran a un hermano, una hermana, un jovencito, una niña, no sé, para que, mientras cantamos al Señor, mientras alabamos al Señor, entonces pasa su platito y va recibiendo la ofrenda. Luego la toma y la deposita dentro de un sobre previamente preparado y lo sella. En el nombre del Señor lo sella, de tal manera que quede santificado para el Señor. Muy bien. Una vez santificado, entonces, lo que hacemos es disponerlo, sea esto ofrenda o sea esto diezmos, los disponemos para el tiempo en que nos volvemos a comunicar, que ustedes puedan acercarse o que sea enviado a alguno de nuestros hermanos para tomar control entonces de, una vez más, diezmos y ofrendas que son nuestra manifestación de fe y nuestra manifestación de gratitud y alabanzas al Señor por lo que Él nos ha dado. Muy bien. Dicho esto, entramos a lo que hoy es nuestro culto, nuestra adoración, nuestro tiempo de reunión en la gracia del Señor. No obstante, antes de abrir las Escrituras, quiero que me permitan unos pocos minutos, en forma breve, acostumbramos a ser breves en todo esto, porque requiero conversar con ustedes algo que es una carga del Señor en estos días, y que la Escritura nos enseña que debe ser tratado de esta manera. Mire, estoy hablando de aquella expresión del Señor Jesucristo cuando dijo, hablándole a la iglesia, y cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Si el Señor Jesucristo mostró esa preocupación, es porque claramente es una cuestión que, según estamos viendo en estos días, es realidad entre nosotros. La fe, amados hermanos, no es ni debe ser un acto ocasional, no debe ser una cuestión, no debe ser una herramienta de emergencia para cuando algo se me echó a perder, se me destruyó. Entonces, ahí como que busco o aparece la fe para resolver el problema. La Escritura enseña que la fe es forma de vida, forma de vida. El apóstol va a hablar a los romanos en el capítulo 1 y va a decir, tomando textos proféticos, va a decir, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Significa que si no tiene fe, no tiene vida. ¿Y cómo se explica? Simple, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y acerca de la palabra de Dios, Jesucristo dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces, si no hay palabra de Dios, no hay espíritu ni hay vida. Y si no hay palabra de Dios, no hay fe. Por tanto, portar fe, tener fe en el alma,
tiene que ver, amados hermanos, con reconocer que no es un acto cualesquiera, no es una cuestión ocasional, no puedo usar la fe solo en la emergencia, sino que debo vivir en la fe del bendito Hijo de Dios. Debo hacerlo de esa manera. Cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, le dice que está orando por él y dice, me acuerdo de la fe no fingida que hay en ti, pero es una fe que dice, operó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, está diciendo que la fe es una forma que trasciende incluso a la generación. Perdóneme, es una forma de vida que va más allá de un hecho puntual. Pablo va a decir a los romanos en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo de la paz con Dios debe ser una cosa accidental, ocasional, o debemos vivir todos los días en paz, en comunión con nuestro bendito Dios y Padre. Cuando Pablo está próximo a morir ya, está preso, anciano, y tiene testimonio de que está a punto de morir, le escribe la segunda carta a Timoteo y le dice, mira, este es mi testimonio, he acabado la carrera. O sea, ya he hecho todo el camino, lo he hecho. Pero dice, al acabar la carrera, dice él, he guardado mi fe. O sea, de nuevo, hermano, la fe es forma de vida. Debe ser forma de vida. No puede ni debe ser una herramienta para administrar una emergencia. Alguien se me enferma y ahí necesito poner fe. Y de hecho uno dice, no, pero si oré con tanta fe y el Señor no me respondió. No, porque no es una herramienta para resolver accidentes, pues hermano. Ay, que tuve un problema. Llevo 2 días orando porque quiero que el Señor me responda respecto de un trabajo al que estoy postulando. No, perdóneme, no es así. No es así. La fe debe ser forma de vida. La fe debe amanecer cada día sabiendo, creyendo, confiando que su vida está en las manos del Dios de los cielos, que depende de Él, que Él es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Señor y que estamos bajo su gobierno y bajo su mano poderosa. Y cuando se acuesta cada día, se acuesta en paz, sin preocuparse, sin tensionalidades, sin nerviosismo, así como, ¿qué va a pasar en la noche? ¿O qué va a pasar mañana? No, usted descansa en la paz del bendito Hijo de Dios, porque confía, porque cree, porque está segura, que el que habita al abrigo del Altísimo morirá físicamente, morará bajo la sombra del Omnipotente. De la misma manera, la fe, hermanos, es un camino de salvación. El apóstol Pedro va a escribir la primera carta, el primer capítulo, y va a decir que debemos alcanzar, dice, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El fin o sea, el recorrido que hacemos es un recorrido que tiene como objetivo tener salvación, o sea, tener vida eterna con Dios en el reino de los cielos. Para eso es la fe. Entonces no puede estar viviendo tiempo sin fe y tiempo con un poquito de fe y otra vez sin fe. No, pues. No, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo cuando Cristo el Señor viene por cualquiera de nosotros? Entonces hay que estar preparado en cada hora, cada minuto, en cada segundo de nuestra vida, con nuestra fe firme en el Señor, creyendo que Cristo el Señor viene por nosotros. El apóstol escribe en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, y va a decir que teniendo tanto testigo a nuestro alrededor, una tan grande nube de testigos, dice hay que dejar el pecado, hay que dejar todo peso que nos accede, dice y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Cuando habla de la carrera, está hablando de un camino largo, está hablando de una extensión, está hablando de un objetivo, está hablando de una meta.
Y en el versículo 2 va a decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual ya hizo el recorrido, bendito sea. Ya llegó a la meta, el cual dice, por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio, pero logró el objetivo, se sentó a la diestra de Dios el Padre. Aleluya. Por eso y para eso necesitamos fe. Y por eso es que la Escritura va a decir en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Necesitamos agradarle, pero para agradarle requerimos fe, santos hermanos. Hay una carga del Señor en nuestros corazones. Hay una carga del Señor en nuestras vidas que nos mueve, nos lleva a que trabajemos en esto un poco de tiempo. Porque no podemos darnos el lujo de pasar ni una hora más, ni un día más, sin que nuestra vida dependa del bendito Dios de los cielos. Sin que aprendamos a escuchar la voz y creer a la palabra y vivir en consecuencia. Por favor, en ese contexto, acompáñeme a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Los primeros 6 versículos, Hebreos 11, del 1 al 6, lo leemos en el nombre del Señor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Permítame 2 comentarios para que entremos en el punto de enseñanza de este día. Lo primero es en el versículo 6. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Estoy en el versículo 6, me salté la primera frase, hermano. Pero sin fe es imposible agradar. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hermanos, el punto no es exigirle a Dios que haga lo que yo quiero. No, el primer paso es, yo tengo que tener convicción profunda, absoluta, de que Dios, bendito sea, Él es real, Él existe, Él creó todo lo que existe, Él nos creó a nosotros, Él es mi Padre, Él nos dio a su Hijo bendito para que viniera a redimirnos, a salvarnos. Debo creer en Dios, debo creer en Él, para luego creerle a Él por la palabra. Creer a lo que Él dice, creer a lo que Él me enseña, creer a lo que Él me manda. Si no creo en Dios, si necesito andar buscando pruebas de que Dios existe, nunca voy a estar dispuesto a oír su voz. Y si no oigo su voz y no oigo su palabra, nunca voy a tener fe, y sin fe será imposible que le agrade. Lo otro que debo decir antes es el testimonio del versículo 2, cuando dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, fue por la fe, dice. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en el verso 6 entonces va a decir, pero sin fe es imposible. O sea, si queremos que Dios tenga un buen testimonio de nosotros, la solución aquí no es grandes donativos a centros de atención de niños, de ancianos, de enfermos. Si puede, haga esos donativos. Pero eso no mejora el testimonio de Dios. Porque el testimonio de Dios tiene que ver con la fe que hay en nuestros corazones. Si algo hace y lo hace en fe,
el Señor lo recibe. Si algo hace y no hay fe en su vida, el Señor no lo ve siquiera. Entonces vengamos en este examen breve de estos primeros versículos del capítulo número 11. El versículo número 3 va a decir que por la fe, hermanos, va a decir que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo primero aquí es reconocer que a diferencia del trabajo de los científicos, de la ciencia humana, a diferencia de los esfuerzos que ellos hacen, por explicarse la creación del universo y del hombre en particular, a diferencia de las diversas teorías que se van gestando en los tiempos, para intentar explicar primero cómo existen las cosas y segundo, desde cuándo existen y cómo fueron creadas. Usted sabe perfectamente bien que ninguna de estas teorías han podido sostenerse en el tiempo, porque caen por su propio peso. A uno se le pierde el eslabón, entonces hablamos del eslabón perdido. El otro habla de una explosión y luego dicen, bueno, sí, pero que las explosiones no unen, no dan vida, la explosión más bien destruye, dispersa todo. El otro habla de la posibilidad de que una cosita muy mínima, muy pequeña, vaya solito, porque sí, tomando forma y creciendo y desarrollando, ninguna resistencia. Pero qué distinto es cuando un hombre o una mujer le cree a Dios y cree a su palabra. Entonces, ¿qué lee? En el principio, aleluya, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Salmo 19, cuando veo los cielos. Salmo número 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo que es el hombre, y ahí se produce entonces. Primero está el gran Dios de los cielos, en quien tengo mi fe puesta. Y Él crea la luna, las estrellas, el sol, los satélites, los astros, lo crea todo. Y ahí se establece entonces, frente a ese Dios tan grande, hay un hombre pequeñito, que es el hombre, para que tengas de memoria, para que te acuerdes de Él. ¿Qué es el hombre? Salmo 19, ahora sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus dedos. O sea, hace algunos días atrás repasábamos juntos lo de Romanos capítulo 1, ¿no? Desde el versículo 18 en adelante, cómo la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que no le creen a Dios, que por lo tanto no tienen fe y no agradan a Dios. Porque dice que todo lo que de Dios se conoce, Dios lo ha manifestado. Y lo ha manifestado, dice, a partir y a través de toda la creación de Dios. Bueno, bendito sea lo que aquí está dicho. Es que Dios nos ha dado fe, amados hermanos. La fe es un don, es un regalo de Dios que recibimos en Cristo y por Cristo, su amado Hijo. Dios nos ha dado fe para entender. Ese es el punto. Versículo número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que el Señor afirme su fe, afirme nuestra fe. Versículo número 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La figura aquí tiene que ver con esta experiencia que me parece usted conoce seguramente. A lo mejor quiere acompañarme. Génesis capítulo 4, mi hermano. Génesis capítulo 4. Dice allí, desde el versículo 1, para tener
cierto entendimiento o mejor entendimiento acerca de la declaración profética, ¿no? Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo ella: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y, atienda por favor, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí por el momento. Luego la Escritura va a decir que Dios habló con Caín, Dios le llamó la atención y lo exhortó. Le dijo: ten cuidado porque el pecado está a la puerta, ten cuidado. Lamentablemente Caín no escuchó la voz del Señor y se levantó y mató y asesinó a su hermano. Pero respecto de la ofrenda, ¿qué es lo que está dicho en Hebreos capítulo 11, versículo número 4? Respecto de la ofrenda, si usted observa, por favor, al final, estoy en Génesis capítulo 4, verso 4, al final del verso 4 va a decir: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios el Padre no separa. Él no separa la ofrenda del que la presenta, mi hermano. Dios no anda interesado en ofrendas menores. Cuando Israel ofrecía sacrificio de animales, el profeta escribe en el Salmo 50 para decir: estoy hastiado de todo sacrificio, de toda ofrenda. Si yo tuviere hambre, dice Dios, ¿acaso se los voy a decir a ustedes? Si son míos los animales del campo, las aves de los cielos, si todo es mío. Lo que yo busco, dice allí en el Salmo 50, ofrece a Dios sacrificio de alabanza, dice, y paga tus votos al Altísimo. En el día de la angustia invócame, yo te voy a responder. Sí, pero observe que es una consecuencia. O sea, si vives honrando al Señor, ¿no? Presentando tus votos, cumpliendo con tus votos ante el Altísimo. Si vives dando alabanzas al Señor, todo eso es acto de fe, mi hermano. En el día de la angustia, bueno, tú me clamas y yo te respondo. Pero si no hay tiempo, no hay vida, lo que conversábamos minutos atrás, si no hay vida de fe, no hay vida de dependencia, no hay vida de adoración, no hay vida de cumplir con aquellas exigencias que Dios tiene para nosotros en obediencia, porque la fe es obediencia. Si eso no se hace siempre, constantemente, y en el día de la angustia quiero invocar al Señor y quiero obligarlo a que me responda. ¿Y por qué es así? De nuevo, porque Dios no anda buscando la ofrenda que yo le entrego. Él anda buscando que yo sea una ofrenda. Dice que miró con agrado a Abel y su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Al primero que el Señor mira, al primero que el Señor ve, es al que trae la ofrenda. La ofrenda podría ser buena, pero si el que trae la ofrenda es malo, no más. A modo de ejemplo, solo a modo de ejemplo. Un hermano o una hermanita nuestra podría decir: yo canto en forma preciosa, tengo una voz increíble, alcanzo el tono preciso y afinadita, todo. Pero si el corazón no está doblegado delante del Señor, si la vida no la ofrenda todos los días, si cuando canta solo porque quiere que se escuche su voz, porque le parece que debe lucirla, y no está preocupada de que su vida sea una ofrenda delante del Señor, la voz nunca llegará a la presencia del Señor. Y lo mismo pasa con dineros, y lo mismo pasa con ofrendas especiales, y lo mismo pasa con cualquier actividad que nosotros queramos traer al Señor.
obras de misericordia. No, aquí voy a dar un cheque grande, bonito, para una institución, porque hágalo si puede, pero el Señor primero te va a mirar a ti y después va a mirar la ofrenda. Entonces, en el caso concreto, el Señor observó que el corazón de Caín no estaba siendo una ofrenda para él. Por eso que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel. El corazón de Abel era distinto frente al Dios de los cielos. Más adelante Caín va a mostrar que su corazón estaba lleno de pecado. No reconocía a Dios, no escuchaba su voz. El Señor le dijo, el pecado está a la puerta, cuidadito. Y él no oyó la voz del Señor. Por lo tanto, no había fe en su corazón. ¿Se fija? Ese es el punto. Distinto es el caso de Abel, quien además entendió, el Espíritu trató con él, porque estaba dispuesto a oír la voz del Señor. El Espíritu trató con él, y él entendió que debía no solo traer cordero para que se derramara la sangre como sacrificio delante del Señor, sino que además dice expresamente que trajo lo mejor de sus corderos, lo mejor. Nos ayude el Señor, mi hermano. Que si debemos ofrendar, la respuesta es absolutamente sí. Pero cuando ofrendamos, no es lo que traigo primero, sino soy yo primero que me ofrendo al Señor. Es mi vida la que debo ofrendar al Señor. Y lo otro, el Señor, porque me mira y se agrada de mí, seguramente. Como yo estoy en comunión con Él, como estamos bajo su palabra, como estamos bajo su gobierno, entonces seguramente Él va a observar que además soy cuidadoso en la ofrenda que le traigo. No traigo cualquier cosa, no traigo lo peor, no traigo lo que me sobra. No, lo traigo con amor, porque es una ofrenda para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito es el Señor. Versículo número 5, por favor. Estamos en Hebreos, capítulo 11, el versículo número 5, Hebreos 11, 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es bien interesante lo de Enoc. Ojalá el Señor nos dé sabiduría para explicarlo en pocas palabras, porque es muy, muy valioso. Dice aquí que Enoc fue traspuesto, fue trasladado. Dice aquí que desapareció, lo vieron hasta cierto tiempo nomás en su vida. Esto está explicado, si me acompaña por favor, a Génesis capítulo 5, por favor, Génesis, en el capítulo 5. En la Biblia hay un título que esta vez le va a ayudar, dice los descendientes de Adán, así dice. En el capítulo 5, por favor, versículo 21, mi hermano, capítulo 5 de Génesis, verso 21. Dice, vivió Enoc, que a su vez está señalado en el verso 18, que era hijo de Jared. Jared se llamaba su padre. 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿A usted le suena Matusalén, cierto? Siempre se habla del viejo. Ya. Enoc fue papá de Matusalén. Matusalén vivió 969 años, por si acaso. Llegó cerca del milenio. Muy bien. Verso 22. Esta frase, hermanos. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, ¿cuánto caminó? 300 años. Y engendró hijos e hijas. Primer comentario. Se puede ser padre de familia. Se puede engendrar hijos e hijas y caminar con Dios. Primera cosa.
Versículo número 23. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Mire el 24, por favor. Caminó pues, lo vuelve a decir, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. ¡Aleluya! Lo llevó Dios. Mire, esto de caminó Enoc con Dios es bien interesante. Básicamente por una palabra que está dicha en el profeta Amós. Los profetas menores, usted recuerda, ¿cierto? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum. Muy bien. Oseas, Joel, Amós. Por favor, en el capítulo 3, el versículo 3. Aquí hay una cosa que tiene que ver precisamente con Dios. En el versículo 2, Amós capítulo 3, verso 2, dice el Señor, está hablando el Señor, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Está hablando con Israel, su pueblo. A vosotros solamente he conocido, dice. Y en el versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Lo que está diciendo Dios es que yo he andado con ustedes porque, bueno, han habido tiempos de comunión, no hay duda. El problema es que también le dice que les va a castigar por el pecado, por la maldad, por la desobediencia, por la falta de fe. La pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aplíquelo a Enoc, por favor. Aplíquelo a Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios, pero no queda allí, sino que dice que desapareció porque Dios lo trasladó, Dios lo traspuso. O sea, debiéramos entender que mientras Enoc estuvo aquí, caminó con Dios. Y Dios quiso seguir, porque andarán dos juntos, quiso seguir junto con Enoc. Y lo traspuso. Así como para seguir conversando, para seguir haciendo el recorrido, ¿no? Bendito sea el Señor. El profeta, Judas, este hombre del Señor, inmediatamente una hoja antes de Apocalipsis, hermanos. Una hoja antes de Apocalipsis, Judas. El apóstol Judas, sí. Judas tiene un solo capítulo, pero mire lo que dicen los versículos 14 y 15. La primera parte del capítulo, Judas está hablando de los hombres malos de los últimos tiempos. Si el Señor lo permite, algún día lo debemos conversar. Pero en el verso 14, acerca de esos hombres pecadores, Judas dice, de estos también profetizó Enoc. Miren, ahí está Enoc. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Qué decía Enoc? Porque es interesante. Entonces uno aquí va a empezar a entender por qué Enoc caminó con Dios. Porque dice que él era un profeta. De esto también profetizó Enoc. Diciendo, ¿qué decía? He aquí vino el Señor. Aleluya. Está anunciando a Cristo, el bendito Hijo. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Verso 15. Para hacer justicia contra todos, dice. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire cómo Dios el Padre, hemos conversado antes que el Evangelio es de Dios, viene de Dios, pero que habla respecto de Cristo, su amado Hijo. Mire cómo Enoc también profetizaba de Cristo, el bendito Hijo, y hablaba de cómo Él iba a venir a establecer su reino de Dios y su justicia, para dar, dice, a los pecadores el pago que les correspondía. Por eso es que caminó Enoc con Dios, porque habló con Dios, hablaba con Dios, escuchaba a Dios, y él vivía honrando al Señor. Tanto agradó a Dios. El que Dios se acerca crea que le hay y que Dios es galardonador. Tanto agradó Dios. Enoc, tanto le agradó,
dice que Dios lo transportó, lo trasladó. Quiero cerrar, si puedo, este día, rogándole me acompañe, amado hermano, a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lo vamos a señalar y el Espíritu Santo va a hablar con ustedes para que seamos en esto formados por su gracia. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, dice, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Mire la tremenda urgencia de este hombre. Mire cómo estaría apretado su corazón. Estos días hemos visto algunas de nuestras niñitas que han sido afectadas, gracias al Señor, no por el virus, pero sí por otras cositas que habían en su cuerpecito. Y claro, el corazón ha andado apretado, preocupado en el día, orando al Señor, rogando. Y bueno, su mamita allí, obviamente complicada. Este Jairo va a ver al Señor porque su hija se estaba muriendo. Y mientras iba, dice el comentario, la multitud le oprimía. Verso 43, por favor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado el médico todo cuanto tenía y que por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Un comentario breve, hermano. La mujer llevaba 12 años enferma. 12. Dice que había gastado todo en médicos. Y alguien le comentó que Jesús, bendito sea el Hijo de Dios, venía pasando cerca. Iba a pasar por allí. Y aunque ella estaba débil hasta lo sumo, 12 años con flujo constante de sangre, aunque estaba mal, ella entendió que era el momento de encontrarse con el Señor. Era el momento de que el poder de Dios, que la gracia de Dios visitara su propia vida. Era el momento de hacer contacto con el Señor. Ese es el punto, mi hermano, porque eso es fe, es hacer contacto con Dios, es acercarme al Señor, es tocar el borde de su manto. Eso es fe, mi hermano. Creer que Dios existe no es una historia, no es un cuento. Bendito sea, Dios es real, mi hermano, mi amigo. Hermana que estás soportando algunas enfermedades, nuestro Dios es real y Él dio toda autoridad a Cristo su Hijo sobre todas las cosas. El punto es si puedes asumir una posición como la de esta mujer. Él dijo, si solo tocare el borde de su manto. Pero no se quedó con el comentario, no se quedó con la idea poética, ay, que sería tan lindo que pasara esto o aquello. No, ella con su dificultad, creo yo, apoyada en un palo, afirmándose, caminando con mucha dificultad. El Señor iba rodeado de mucha gente, se metió por entre medio, habrá sido golpeada, despreciada y pisoteada, pero finalmente se esforzó.
trabajó hasta que tomó el borde del manto del Señor. La Escritura dice que en el momento, en el acto, aleluya, fue sana de su azote. Y el Señor finalmente le dice: hija, tu fe te ha salvado, bendito sea, ve en paz. Termino. Queda pendiente un problemita. Había un papá desesperado. Su hija se moría. Y el Señor estaba parado allí atendiendo a esa mujer. ¿Recuerda usted que la Escritura dice que los tiempos y las sazones están solo en la voluntad del Padre? Cuando crea que se le viene abajo el mundo, hermano, hermana, eso es fe. Cuando vea que el mundo se le viene abajo, que no hay nada más que hacer. Cuando usted diga, pero es que no hay solución, es que no sé, que el dinero, es que se me muere alguien. Todavía, si tiene fe, si has desarrollado fe, ahora tiene que trabajar con la fe, para que en el día de la angustia invócame y yo te responderé, dice el Salmo 50. Ahora tiene que trabajar. ¿Por qué y para qué? Porque si estás acostumbrado ahora a oír la voz del Señor y a obedecer y a honrarle, mire por favor, allí está en Lucas 8 todavía. Entonces, el verso 49, estaba hablando aún el Señor con la mujer. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa. De casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué le dice? Tu hija, ay, qué terrible, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Aleluya. Aunque esté muerto, el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Eso es fe, mi hermano. No es fe creer en lo que ya estoy viendo, en lo que ha ocurrido. No es fe en que el Señor ya me sanó a alguien y entonces yo hablo de fe. No. Fe es creer a la palabra del Señor, aunque alguien esté muerto allí. El Señor le dice, sí crees. Sí crees. Amén. Tenemos un tremendo Dios y Padre. Pero hay que estar con Él y en Él, hay que creerle a Él, hay que escuchar su voz, hay que aprender a obedecerle, hay que desarrollar ahora la fe. Cuando todavía no hay mucho problema, ahora hay que estar en comunión con Él, ahora hay que correr a Él, ahora hay que estar bajo su palabra y disponernos a obedecer y hacer su voluntad. Ahora, cuando venga el momento de la angustia, clamaremos. Y el bendito Dios de los cielos va a dar testimonio de que hemos sido justificados en la fe del bendito Hijo de Dios. ¿Qué tiempo tiene usted ahora para orar al Señor? Y si hay necesidad y si hay dificultad, dígale primero, antes de pedir por el problema, dígale, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe, dame obediencia, permíteme vivir en la vida del bendito Hijo de Dios. Oremos juntos, hermanos, pero siga luego orando en casa, según haya necesidad. En el nombre de Jesús. Padre, aleluya. En el nombre de Jesús, visite su pueblo con una fuerte manifestación de su Espíritu Santo a través de su palabra. Que se manifieste la gracia de su Hijo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, escuche su pueblo, escuche su hijita, Señor, hermano, aquel amigo. En el nombre de Jesús.